Control R20-2015, caratulada importadora y comercializadora Floca Limitada con servicio de evaluación ambiental. Señor relator, puede comenzar su relación, por favor. Gracias, señor presidente. Con fecha 20 de agosto de 2015, importadora y comercializadora Floca Limitada, representada por el abogado Alejandro Smith Chever, ha interpuesto reclamación ante este tribunal contra la resolución exenta 856 de 8 de julio del 2015, dictada por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Esta resolución exenta rechazó la reclamación administrativa interpuesta por dicha parte contra la resolución exenta 485 de 12 de agosto de 2014, dictada por la Comisión de Evaluación de la Región de los Lagos, que calificó como ambientalmente desfavorable la declaración de impacto ambiental de proyecto Mejoras en planta de valorización de materiales residuales cuya titularidad es de la representada en estos autos. Esta última resolución estimó que el proyecto no cumple con la normativa ambiental vigente, en particular con el artículo 9 del Decreto Supremo número 189/2005 del Ministerio de Salud, al no resultar posible la determinación de la existencia de la generación o presencia de riesgo para la salud de la población, al no ser posible también contar con el pronunciamiento de la autoridad sanitaria respecto de los antecedentes técnicos y formales para acreditar el cumplimiento del permiso ambiental sectorial del artículo 93 del reglamento, anterior reglamento del Decreto Supremo 95 del año 2001, y no entregar la totalidad de la información solicitada en aspectos de continencia en malos olores, como el derrame de material residual o eventuales focos de generación de olores. La presente reclamación se interpone en atención a lo que contempla el numeral quinto del artículo 17 de la Ley de Tribunales Ambientales en relación con el inciso cuarto del artículo 20 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que faculta reclamar contra la resolución del director ejecutivo cuando sea rechazada la resolución de calificación ambiental, como resulta en el presente caso. Por tal motivo, la reclamante sostiene tener interpuesta la reclamación y en base a lo siguiente, solicitando al tribunal lo siguiente: primero, que se declare que la decisión reclamada no se ajusta a la normativa ambiental vigente, quedando por tanto sin efecto, declarando asimismo que el titular da cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y se ordene a la reclamada dictar la pertinente calificación favorable del proyecto. Y en subsidio, que se retrotraiga el procedimiento administrativo permitiendo que se prosiga con la evaluación ambiental del proyecto, posibilitando la presentación de una nueva adenda. En cuanto a los antecedentes del proyecto, el proyecto objeto de la resolución de calificación ambiental desfavorable consiste en la modificación de la actividad establecida en la planta de valorización de materiales residuales, calificado ambientalmente por resolución exenta número 30 del año 2008, teniendo como finalidad el cambio de número y dimensión de las zanjas y mejora de seguridad para la operación mediante la implementación de geomembranas y geotextil. Contempla además la recepción y tratamiento de materiales residuales orgánicos, tanto de origen vegetal como de animal, e inerte, sólido y semisólido provenientes de distintos sectores productivos, comerciales, domiciliarios, municipales, como de otros organismos estatales, para la producción de biosólidos por codigestión anaeróbica controlada. Por su parte, considera una actividad secundaria consistente en la segregación, compactación, picado y comercialización de sólidos de valor residual para posterior reutilización o reciclaje por parte de terceros. Así, el proyecto operará con una planta de valorización de materiales residuales en la cual existen procesos de transformación y estabilización de los residuos, siendo estos no confinados de manera permanente. Se proyecta asimismo la recepción de 4.800 metros cúbicos mensuales de materiales residuales con aproximadamente 150 metros cúbicos día. La planta recibirá material residual de categoría A y C, según características cualitativas y grado de humedad. La categoría A, que representa el 90% del volumen a tratar, corresponde mayoritariamente a lodos orgánicos con un máximo de 85% de humedad y materiales residuales de origen animal y vegetal. La categoría C, que representa el 2%, corresponde a materiales inertes, tales como conchillas, conchas, caparazones, etc. Ceniza, escorias y materiales calcáreos, tierras y arenas, lodo deshidratados e inertalizados con tratamiento físico-químico. Cabe agregar que la declaración ambiental del proyecto señala que en cuanto a la mano de obra que empleará, será esta distribuida en 3 etapas, en cuanto al levantamiento de información con 3 personas, la construcción con 2 personas y la operación con 7 personas, haciendo un total de 12 personas como mano de obra.
El proyecto se emplaza fuera del radio urbano de la ciudad de Puerto Varas, en el predio rural indicado en parcela número 11 de la parcelación Ital Chile Limitada, en el sector La Laja de la comuna de Puerto Varas, de la provincia de Yanquihue y región de los Lagos. En cuanto a los fundamentos de la reclamación, en primer lugar, el reclamante expone los antecedentes de hecho expuestos también en el proyecto, en cuanto a su proyecto, su procedimiento y el reclamo administrativo presentado para ante el director ejecutivo. En primer lugar, en cuanto a los antecedentes generales del proyecto, expone también la normativa y como también los oficios que se habrían dictado dentro del procedimiento de evaluación ambiental y relacionado con distintos servicios públicos que efectuaron los pronunciamientos sectoriales. Además, agrega que a dicha resolución de calificación desfavorable, la reclamante dirigió recurso de reclamación en contra de la resolución anterior y señala que en dicho reclamo administrativo alegó como fundamentos de impugnación los siguientes. Primero, la necesidad de que el procedimiento de evaluación ambiental se ajuste al marco constitucional, en la cual expone las reglas generales de nulidad y las competencias que deben tener los órganos administrativos, como también la referencia en cuanto a la normativa ambiental relacionada con los contenidos que debe estar dotada la resolución de calificación ambiental, el contenido, como también los informes, el contenido de los informes de los órganos que actúan en la evaluación como el informe consolidado. Como segundo fundamento del recurso o la reclamación administrativa presentada, señaló también el incumplimiento de los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Base General del Medio Ambiente y de las normas del reglamento, recaídos principalmente en los informes evacuados por el Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente, que no se fundaría en normas legales y fundamentos técnicos. También en cuanto al informe evacuado por el CEREMI de Salud, donde existiría una ilegalidad en relación con la subrogación legal del funcionario que informó, y agregando que el proyecto no corresponde a un relleno sanitario. Por lo tanto, no siendo posible en este caso la aplicación del artículo 9 del Decreto Supremo 189 ya mencionado. Asimismo, en un tercer fundamento, sostiene la falta de motivación del acto que califica desfavorablemente el proyecto tras hacer referencia al régimen jurídico administrativo de la motivación de los actos. Por otro lado, la reclamante argumenta en este punto que en la resolución exenta 856 de julio de 2015, el director ejecutivo se habría excedido del conocimiento y resolución del recurso administrativo contra la resolución antes mencionada, y para ello el reclamante pasa a reproducir el considerando séptimo de la resolución 856. En cuanto a los fundamentos de derechos sostenidos en la reclamación presentada ante este tribunal, el reclamante sostiene 4 fundamentos que son incorporados, adicionados a su reclamación administrativa. El primero, la infracción al artículo 41 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, como también las reglas de principio de contradictoriedad y en las normas del debido proceso administrativo, sosteniendo en este punto que reitera la existencia de incumplimiento flagrante al artículo 31 del Decreto Supremo 95/2001 por el ordinario dictado por el CEREMI de Salud. En segundo lugar, sostiene la vulneración de la contradictoriedad, dado que el director ejecutivo incorpora aspectos no debatidos durante la evaluación y que evidentemente afectan el criterio de disposición final de los residuos. En tercer lugar, la reclamante sostiene que se ha agravado una posición inicial, lo cual se encuentra tutelado en el inciso tercero del artículo 41 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, no permitiendo a la Administración efectuar alegaciones para hacerse cargo de nuevos antecedentes que se incorporaron en el considerando séptimo de la resolución reclamada. En este aspecto también agrega que la reclamante reitera su alegación en cuanto a la ausencia de fundamentación del acto recurrido en cuanto específicamente a los informes del CEREMI de Medio Ambiente al interpretar la norma sanitaria. Un segundo argumento presentado por la reclamante guarda relación con la interpretación errada por parte de la reclamada en atención de que el proyecto es un relleno sanitario, sosteniendo que la reclamada no posee potestades de interpretación sobre la norma sanitaria. En este punto, la reclamante señala que el objeto del proyecto, el cual es disponer de forma adecuada materiales residuales e implementar buenas prácticas de reciclaje y de reutilización, como también el aprovechamiento de material biodegradable inerte, de lo cual dicho proyecto ocupa el lugar dentro del artículo 3 del reglamento, la letra O, numeral octavo, sobre el sistema de tratamiento y disposición de residuos industriales sólidos, quedando al margen del decreto 189 del 2005.
Un tercer fundamento guarda relación que la información solicitada ha sido evacuada en tiempo y forma. Y en este aspecto, a partir de los informes producidos en el procedimiento de evaluación ambiental, el reclamante sostiene que el Ceremi de Medio Ambiente no habría dicho en relación a la generación, nada habría dicho, perdón, en relación a la generación de olores o posibles focos. Como cuarto fundamento, sostiene la ilegal e inoportuna verificación de la concurrencia de riesgo para la salud de la población mediante las conclusiones extemporáneas. Por otra parte, el Servicio de Evaluación Ambiental, en su informe de FOJA 118 de autos, informa debidamente y solicita a este tribunal el rechazo de la reclamación en todas sus partes. Comienza su informe haciendo presente al tribunal el tratamiento normativo y doctrinal de los vicios de legalidad y de los de anulabilidad, relacionándolo con los principios de trascendencia y conservación del acto administrativo como criterios para explicar el respectivo informe. Al referirse al fondo, el informe expone la competencia del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental al resolver las reclamaciones administrativas gozando de amplitud para su revisión. Por su parte, sostiene que el reclamante tiene una confusión en su alegación y que no existen vicios de ilegalidad. Para ello, plantea en tres aspectos cuál debe ser sostenido o cuáles son los fundamentos de fondo que deben ser resueltos por este tribunal. En primer lugar, señala el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en particular la aplicación del artículo 9 del Decreto Supremo 189 del Ministerio de Salud. Sostiene en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental que la resolución recurrida no modifica la tipología de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto, sino que, a partir de la descripción del mismo, determina la normativa aplicable para así evaluar los impactos al medio ambiente. En este sentido, sostiene que el proyecto no cumple con la normativa ambiental, dado que, en primer lugar, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, antes de calificar el proyecto, comunicó que no era posible que el titular del proyecto pudiera cumplir con la normativa aplicable. En segundo lugar, de la descripción del proyecto se deduce la aplicación de normas sobre rellenos sanitarios. En este aspecto, el reclamado sostiene que el director ejecutivo estimó que, para determinar si se está en presencia de un relleno sanitario, se debe precisar si existe una disposición final de los residuos, por lo que la reclamada, en síntesis, habiendo eliminación de residuos sólidos, en la que se disponen los residuos sólidos y asimilables, debe cumplir con las características del relleno sanitario acorde al artículo 9 del Decreto Supremo 189. Y en un tercer punto sostiene que no existe claridad de lo que sucede con los residuos en el caso de fracaso de proyecto en la forma planteada por el proponente. Como segundo argumento, sostiene el cumplimiento del permiso ambiental sectorial 93 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del reglamento anterior del Decreto Supremo 95 del 2001. La reclamada se refiere a que, como causal de rechazo y producto de la obligatoriedad al marco normativo señalado en el punto anterior, es que éste debió cumplir con la exigencia del paso 23 del reglamento. De esta forma, expone además que no es claro que la disposición de los residuos no sea definitiva, dado que los 15 meses que se pretenden contenerlo en las zanjas ocurriría en caso que puedan venderlo, por lo que la planta plantea un impacto no evaluado, de lo cual se deducen las características de un relleno sanitario. En tercer punto, sostiene la reclamada la falta de entrega de información solicitada en temas de continencias de malos olores y por lo tanto constituye el fundamento de rechazo del proyecto. El recurrido señala que el director ejecutivo habría señalado una definición de olores para efectos del CIA, exponiendo además que dicha atención fue manifestada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Seremi de Salud, y como también de Medio Ambiente. Así, el director ejecutivo habría demostrado que la información presentada por el proponente es técnicamente insuficiente, en particular la proyección de olores sin considerar el tratamiento y disposición de materia orgánica, lo cual se respalda con base de guías metodológicas de modelación de calidad de aire. Finalmente, la reclamada se refiere a la supuesta falta de motivación del acto reclamado y se refiere a dos puntos específicamente. En cuanto a la falta de fundamento, la resolución exenta, según la reclamada, la resolución exenta 485, como también la dictada por el director ejecutivo, son fundadas y contienen antecedentes que justifican la decisión del acto terminal. Y en segundo lugar, en cuanto al principio de contradictoriedad, la reclamada hace constar que las consideraciones se habrían presentado durante el procedimiento administrativo, lo que se tuvo presente en la resolución final,
por lo que se han garantizado los derechos del proponente, no vulnerando norma alguna en la evaluación, ejerciéndose una potestad de la autoridad ambiental. Por terminada la redacción, presidente. Muchas gracias, señor relator. Entonces se da por terminada la relación y se da inicio a los alegatos. Puede comenzar la parte reclamante representada por don Walter Traub Ramos, quien alega por 30 minutos. Todo suyo. La venia del señor presidente, este ilustre tribunal, vengo en alegar por la reclamante, dando lo que solicitamos, que se declare que la normativa ambiental, asimismo que se ordene, que se califique favorablemente, y finalmente en subsidio a todo aquello nos solicitamos que se ordene, que se rehaga el procedimiento administrativo de evaluación a objeto que podamos hacer la presentación que correspondan en derecho. Todo ello conforme a las siguientes consideraciones de hecho y derecho. Quiero poner como telón de fondo mi alegato. Esta es la base real. Hechos fácticos y jurídicos. El 3 de marzo de 2007 ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental el proyecto de mi representada. En julio de 2015, 8 años después, la autoridad ambiental nos señala que estamos frente a un relleno sanitario y el titular no se ha hecho cargo de las contingencias por malos olores. Ese es el telón de fondo. Insisto, entró el 3 de marzo de 2008, calificado, el 2007, perdón. El 2008 fue calificado, ingresamos una modificación y resulta que después de 8 años, la autoridad resuelve que esto es un relleno sanitario. La autoridad tuvo la oportunidad el 2007, con la normativa vigente, porque es el decreto supremo 95/2001, utilizando el artículo 20 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea, pudo haber hecho una revisión en el juicio de admisibilidad y haber dicho, ¿sabe qué? Este proyecto en realidad es un relleno sanitario y no corresponde ingresarlo por este otro numeral. O bien le faltan los antecedentes legales y formales. O bien, avanzado un poquito más el procedimiento, puede haber utilizado el artículo 24 del decreto supremo 95. No es novedad famosa institución del informe, la falta de información relevante y esencial, estaba regulada en el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es decir, 8 años antes la autoridad puede haber dicho esto. Y aquí entra ya un tema de fondo. El artículo 3 de la Ley 18.565, la Ley Orgánica Constitucional de Base de Administración del Estado, siempre nos ha enseñado que sobre la servicialidad de la función pública. Asimismo, en la ley 1980 se nos enseña que existe un principio de economía procedimental, existe un principio conclusivo. Bueno, todos estos elementos, insisto, son la parte del fondo de mi alegato. Ahora, la pregunta siguiente es sobre este telón de fondo, sobre estos hechos fácticos y jurídicos. ¿Es posible hablar de razonabilidad, de proporcionalidad en la decisión? Creemos que no. Como primera parte de mi alegato en términos estrictamente jurídicos, nosotros lo dijimos tanto en la reclamación administrativa como lo decimos ahora ante este tribunal. Aquí lo que nosotros esperamos es que se aplique la normativa ambiental vigente. En ese sentido, esperamos que, por ejemplo, se respete el debido proceso administrativo ambiental. Respete este proceso reglado. Este proceso reglado, lo sabemos, tiene plazos, tiene etapas, tiene atribuciones, tiene potestades. Todos las conocemos, las sabemos. Nosotros pedimos eso, no pedimos otra cosa. No hay aquí un exceso, no hay ningún tipo de elemento escondido para los que nosotros pretendemos utilizar. Es simple, que se utilice las potestades regladas dentro de este procedimiento administrativo de impacto ambiental. A propósito de la reconducción de la discusión que hace la Dirección Ejecutiva sobre el rechazo de la reclamación administrativa.
se recondujo básicamente a la discusión sobre si estamos o no estamos frente a un relleno sanitario, sobre la ausencia de aportación de antecedentes referidos a contingencias por malos olores y finalmente la no entrega del PAS, del permiso ambiental sectorial. Pues bien, esa señoría, nunca se discutió era o no era relleno sanitario, e incluso durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental seguido ante la Comisión de Evaluación, el fundamento que se pone por parte del CEREMI de Salud no define que esto es un relleno sanitario, solamente insinúa. Dado que existiría infracción al artículo 9 del Decreto Supremo 189/2005 del Ministerio de Salud, se infringe la normativa ambiental aplicable. O sea, eso no fue parte de la discusión, eso aparece en el informe acompañado por el CEREMI de Salud. Nunca se discutió antes, y por eso nosotros decimos que en este punto existe una infracción notoria, notable, al artículo 31 de la normativa aplicable al momento, que es el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de que Supremo 95/2001, en donde, en resumidas cuentas, la solicitud que se hace en el famoso IXARA tiene que estar relacionado con los antecedentes aportados por el titular. O sea, es decir, esto dice relación con el mérito del proceso, dice relación con la congruencia, es decir, si yo tengo el pleno conocimiento de los antecedentes sobre los cuales me debo pronunciar, los aporto, pero resulta que el CEREMI de Salud lo que hace es señalar, en última instancia, sin haber tenido antecedentes previos, que estamos, en este caso, en una situación que orientaría a pensar que esto es un relleno sanitario. Lo dice el 2014, no lo dijo el 2007, el 2008. Lo dice recién ahora. Y además lo dice con infracción de norma reglamentaria. Bueno, insisto, finalmente la discusión se fue dando a propósito si estamos o no estamos frente a un relleno sanitario. Nosotros entendemos que las potestades interpretativas a propósito de la normativa sanitaria están radicadas en el ente competente, que es la autoridad sanitaria del CEREMI de Salud. Ahora bien, si la discusión se lleva a ese punto, el ámbito dentro del cual queda radicada la potestad de evaluación del CEREMI de Salud a propósito de los rellenos sanitarios está en el artículo 3º del Decreto Supremo 189/2005. Ahí se señala cuál es el ámbito de aplicabilidad de este Decreto Supremo. No es el artículo 9, es el 3º. El 3º señala que toda persona natural o jurídica que quiera hacer la actividad directa o por tercero de disposición final de residuos sólidos debe someterse a esta norma. Ahí está el ámbito de competencia, no está en otra parte. Claro, e incluso si se lee el fundamento sobre el cual descansa la opinión del CEREMI de Salud, dice, considerando tamaño del predio, considerando que son residuos sólidos asimilables a domiciliarios, considerando la presencia de población en el entorno del proyecto, no se puede determinar cuál es la protección. Necesitamos a la elección ejecutiva que no existe población circundante, no existe población circundante. La definición que asimila en este caso los residuos que recibiría la reclamante en su predio no son necesariamente lo acotado que señala la reclamada. Ahora, el tamaño, la dimensión del predio, ¿qué relación tiene con el fundamento del rechazo? Creemos que ninguno. Es más, insisto en la idea, ¿por qué se señala esto al final del procedimiento de evaluación de la modificación del proyecto? ¿Por qué no in limine litis? Es decir, al principio, ¿sabe qué? Estando vigente el artículo 14 ter de la ley, que ¿qué le impone a la autoridad ambiental? Una revisión rigurosa de los antecedentes acompañado por el titular del proyecto para efecto de determinar la forma en que se da el sistema. Y si es correcto asimismo la tipología del proyecto. No lo hizo. Asimismo está vigente el artículo 18 bis de la ley, que es la ausencia de información relevante o esencial para los efectos de rechazar anticipadamente el proyecto. Esas normas estaban vigentes, no se utilizaron. No se hizo durante el procedimiento original del 2007, no se hizo el año pasado. Ahora bien, todos
y cada uno de los requerimientos efectuados por los organismos de la Administración del Estado en competencia ambiental fueron evacuados de manera oportuna. Es más, los entes competentes en lo que dice relación con uno de los fundamentos esgrimidos tanto por la autoridad regional como la nacional, dicen relación con olores. A nuestro juicio, los entes públicos competentes en esta materia son la Superintendencia de Servicios Sanitarios, competencias atribuidas por ley, y el Ceremi de Salud, la autoridad sanitaria, también tiene competencias atribuidas por ley. Esas son las autoridades competentes en materia de olores. Aquí se habla de malos olores. O sea, entiendo que no existe en nuestra normativa nada parecido a una definición de malos olores. De hecho, recién hay una licitación llamada por el Ministerio de Medio Ambiente para determinar esto, que serían malos olores. Ahora bien, la definición de cuáles son los organismos del Estado con competencia ambiental para los efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental ya estaban definidos en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental anterior, el Decreto Supremo 95 del 2001, en el artículo 22. Ahí se señala cuáles eran los organismos con competencia ambiental a propósito del procedimiento de evaluación. Ahí estaban, se definían. Idea que sigue vigente hoy día en el nuevo reglamento. Y dice relación básicamente que los órganos con competencia ambiental son aquellos que poseen atribuciones en la entrega de los permisos ambientales sectoriales. Los otros participan de manera facultativa, en tanto tengan competencias atribuidas genéricas en protección del medio ambiente. Insisto, se dio cumplimiento plenamente a todas aquellas exigencias que hicieron, tanto la Superintendencia de Servicios Sanitarios como el Ceremi de Salud, la autoridad sanitaria. Se hizo. Nosotros lo señalamos en su momento, ¿ya? Que pesquisadas las normas habilitantes del Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente, tanto la norma orgánica, es decir, todas aquellas que dicen relación con la incorporación de la nueva estructura institucional, Ley 20.417 de los Ceremis de Medio Ambiente. Pesquisamos en qué parte se le entregaban potestades máximas en relación a materias de contenido sanitario. No existen. Y el rechazo, lo vuelvo a repetir, uno de los fundamentos del rechazo fue precisamente los informes emanados del Ceremi de Medio Ambiente. Hubo un defecto en la técnica jurídica, lo ignoro, pero lo que sí entiendo es que si hay una autoridad competente en materia de olores es el Ceremi de Salud. Y después de la primera adenda ya no hizo más comentarios acerca del ítem. O sea, implícitamente lo hizo la Superintendencia de Servicios Sanitarios, explícitamente la Superintendencia e implícitamente el Ceremi de Salud. Nada más dijeron de olores. Sin embargo, el Ceremi de Medio Ambiente, que no tiene atribución legal alguna en esta materia, insistió en esta materia a pesar que se acompañaron todos los antecedentes solicitados. De hecho, si uno lee en la resolución original, en la que finalmente nos califica favorablemente, en la resolución 485, entre las páginas 7 a 8, se señala alguna, por la misma autoridad, en este caso la autoridad regional, se señala cuáles serían algunos de los hierros, ausencias que tiene el proyecto. Ahí están señalados cuál va a ser el tratamiento a recibir, en este caso el manejo de la unidad de codigestión. Se señala además qué origen, qué olores podrían sugerirse o podrían originarse a propósito del lavado de las tolvas, estanques y o contenedores. Es decir, si uno revisa el informe del Ceremi de Medio Ambiente, va a una casuística que podría ser eterna. Es decir, pudiesen ocurrir muchos hechos adicionales a lo que señala el Ceremi de Medio Ambiente. Muchos, o sea, todos los proyectos, y lo sabemos, pueden tener muchos eventos diversos. Ahora, la posibilidad de poder hacerse cargo de todos ellos durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no es posible. Por eso, todas las resoluciones de calificación ambiental desde el año 94 lo que dicen que el titular está obligado a informar todos aquellos impactos no previstos, informarlos y tomar las medidas. Eso está. Porque si no, en la vorágine que nos metemos es que el titular debería acotar todos aquellos posibles eventos que podrían implicar impactos ambientales asociados a la actividad del proyecto. Creo que eso en este momento no es posible.
nosotros también dijimos, y lo volvemos a reiterar, que el momento procesal para hacer las exigencias está regulado en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, lo señalamos, el artículo 31, en su inciso cuarto y quinto señala, si las autoridades informantes, los órganos de administración con competencia ambiental, precisaren de nueva información, lo pueden hacer, pero en tanto tengan coincidencia, ordenado, etapas, plazos, con lo que se acompaña por parte del titular. Ello no ocurrió, insisto, lo que se señala por parte de la autoridad sanitaria no dice relación con lo evaluado, es un nuevo antecedente aportado. También dijimos, y lo sostenemos, que es un derecho de los administrados conocer a las autoridades bajo las cuales están sometidas sus peticiones o solicitudes. Nosotros subimos recién, este año, el Ministerio de Salud contaba con potestades delegadas por parte del Servicio de Salud. Nos subimos antes. En las firmas aparece asesor, asesor Seremi de Salud. No dice otra cosa. Buscamos nosotros en todos los instrumentos que forman parte del expediente de evaluación la resolución habilitante para participar y no aparece. Eso es parte de los derechos de los administrados, conocer de la autoridad, cuáles son las autoridades. Eso no consta. Supimos este año finalmente que efectivamente había una resolución que delegaba ciertas potestades para el sistema de evaluación de impacto ambiental del Seremi de Salud en el asesor ambiental. Este año. Ahora bien, nosotros sostuvimos y sostenemos que en las dos instancias, la primera, durante el procedimiento de evaluación y a propósito de la exigencia que hace el Seremi de Salud, no se nos permitió hacer alegaciones, incubar antecedentes sobre la posibilidad o la insinuación que hace el Seremi de Salud que esto sería un relleno sanitario. Se dijo eso y se cerró la etapa, el informe consolidado de evaluación y se rechaza el proyecto. Lo mismo ocurre en sede de reclamación. Si ustedes leen el considerando séptimo, son todos nuevos antecedentes, legítimos todos, y fundamentalmente y técnicamente correctos, pero nosotros no tuvimos la posibilidad de contrastar nada de ello. Apareció la resolución y no pudimos en momento alguno saber cuáles eran los fundamentos que iba a tener la autoridad. Cuando se dice nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo, no es correcto, no es así, no fue así. Nosotros acompañamos nuestra reclamación administrativa y supimos con su resolución que había nuevos antecedentes, se citan guías, se citan informes, se citan situaciones técnicas de las cuales no tuvimos conocimientos. Además, en la resolución se hacen muchas afirmaciones técnicas respecto a las cuales nosotros hubiésemos precisado saber si estábamos o no estábamos conformes, no tomar conocimiento una vez ya resuelta la reclamación administrativa presentada. Nosotros sostenemos y seguimos sosteniendo que tanto en lo que dice relación con la resolución que resuelve la solicitud de evaluación del impacto ambiental en sede regional, como en relación con lo que dice con la solicitud de reclamación del acto administrativo dictado por la Comisión de Evaluación de la Región de los Lagos, que falta aquello que ordena la ley. Aquello que ha sido explícitamente impuesto por la Corte Suprema, aquello que ha explicitado en múltiples oportunidades la Contraloría General de la República y aquello que la doctrina ha dicho de manera conteste. Para resolver una solicitud administrativa debe fundarse. Hoy día, afortunadamente, tenemos una ley de 1880, en el artículo 41, que nos ordena cuáles son estos pasos. Primero tenemos que tener una resolución fundada. Y ese fundamento tiene que tener, además, antecedentes fácticos y jurídicos. Si se revisa lo que se hizo, a nuestro juicio, las dos resoluciones, tanto la original de la Comisión de Evaluación como la resolución reclamada ante este tribunal, a nuestro juicio, adolecen de aquello. Les falta el debido fundamento. Ahora, ¿esto por qué lo digo? A propósito, por ejemplo, que, y reitero, aunque sea majadero, el Seremi de Salud nos dice, sin tener la posibilidad de conocerlo, que esto sería un relleno sanitario. Y hoy día nos dice
el director ejecutivo que hay una serie de elementos técnicos, legítimos, insisto, pero la verdad es que no sabemos si son ciertos, no sabemos de dónde aparecen, porque además se cita solamente una guía, que es una guía para otros efectos, son guías de modelación de calidad del aire. En este momento en Chile, que existe una sola norma de olores, que es la norma para las plantas celulosas. Esa es la única norma de olores que hay, específica. Ahora bien, en relación a la ausencia de motivación de ambos actos, esto debemos leerlo en paralelo y en conjunto. Ahí la exigencia es clara. Todos aquellos informes que van a formar parte de la decisión final, de la resolución de calificación ambiental, del acto administrativo terminal, deben ser fundados. Y en materia ambiental el fundamento tiene dos vertientes. Una es la necesaria fundamentación técnica que deben dar los órganos de administración del Estado, y además esa información técnica que aporta el servicio sectorial debe estar soportada en las normas habilitantes. Eso, a nuestro juicio, no se cumple. Es exigencia legal. Es más, hoy día el artículo 9 bis de la ley impone que frente al evento que ello no ocurriera durante el procedimiento administrativo, y en su conclusión, el acto terminal, estamos en presencia de un vicio esencial. Bueno, insistimos, en este caso no concurre esa motivación, en nuestro juicio ello impone la decisión de dejar sin efecto esa resolución. Nosotros dijimos en particular, reiteramos, la infracción notoria y notable que existe en ambos actos al artículo 41. Primero, nosotros pedimos en su momento que se resolvieran una serie de materias. Es una obligación de la autoridad administrativa resolver todas aquellas peticiones que han sido solicitadas por los administrados. Todas. Eso no se hizo. No se nos dijo nada acerca de lo que señalábamos sobre la incompetencia que tenía el Ministerio de Medio Ambiente. No se nos dijo nada. No se nos dijo nada a propósito del incumplimiento flagrante al inciso quinto del artículo 31 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. No se nos dijo nada. Asimismo, a nuestro juicio también se ha vulnerado un principio importantísimo en nuestra normativa administrativa, y además es un principio universalmente consagrado, que es la prohibición de la reformatio in peius. Es decir, si yo voy a solicitar modificación de un acto administrativo, lo que espero al menos quedar igual. Pero ahora resulta, insisto, que después de 8 años me dice la dirección ejecutiva que estamos frente a un relleno sanitario y que la contingencia asociada a los malos olores nunca fueron subsanadas. A mi juicio, nosotros salimos peor de lo que entramos al sistema de evaluación de impacto ambiental en su momento. También dijimos, reiteramos, que no se nos permitió finalmente aportar nuevos documentos que permitieran a la autoridad fundar de mejor manera las decisiones. No se nos admitió, solamente se señalaron en ambos actos, tanto el de la Comisión de Evaluación como el de la Dirección Ejecutiva, se resuelve calificar desfavorablemente y después se rechaza la resolución, la reclamación administrativa. O sea, aquí se viola flagrantemente el principio de contractividad, que está reconocido por lo demás en el artículo 10, inciso primero de la ley 1880, y además esto está relacionado con el inciso segundo del artículo 41 de la misma ley de 1880. A nuestro juicio hubo infracción notoria. Y a propósito de la infracción también de la prohibición de la reformatio in peius, esto está normado así mismo en nuestra legislación. En la ley 1880 pone esta obligación a todos los órganos administrativos, por cierto que también a los órganos que son parte del sistema del Servicio de Evaluación Ambiental. Señoría, son hartos, son variados, son contundentes, sobre los cuales descansa nuestra reclamación. Insisto, tanto la reclamación en sede administrativa interpuesta ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, como aquellos antecedentes, tanto de hecho y derecho, que han sido aportados en la presentación de esta reclamación judicial. Creemos, estamos convencidos que es necesario, que es posible,
en relación con la necesidad de aplicar a los principios reconocidos de proporcionalidad y racionalidad que se deje sin efecto la resolución, tanto la que resuelve nuestra reclamación administrativa como la original, a los efectos que se nos califique de manera favorable, en conformidad a la normativa ambiental vigente. Y aquello que se nos permita, a lo menos, utilizando lo que es de ordenar que se retraiga el procedimiento al punto que se elabore los antecedentes. Con ello, señoría, concluyo el alegato. Por terminado su alegato, colega. Muchas gracias. Corresponde entonces escuchar los alegatos de la parte reclamada, que está representada por don Javier Naranjo Solano, quien se ha anotado por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de este ilustre tribunal. Vengo a alegar en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya que la reclamación de autos sea rechazada en todas sus partes en razón de los argumentos de hecho y derecho que a continuación voy a pasar a exponer. En primer lugar, ilustre tribunal, me quisiera hacer cargo de las alegaciones de la contraria que ha vertido en estrados, específicamente a algunos puntos, otros que desarrollaremos también a lo largo del alegato. En primer lugar, cuando la contraria habla de los 8 años de tramitación del proyecto, esa afirmación es falsa. Y es falsa porque lo que aquí se está evaluando es el proyecto que ingresó el día 27 de septiembre del año 2013 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ese proyecto, sometido a evaluación, es el proyecto cuyo nombre es Mejoras en Planta de Valorización de Materiales Residuales, como dije, del día 27 de septiembre del año 2013, que ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El que además, de acuerdo al artículo 11 ter de la Ley 19.300, con su venia, ilustre tribunal, citaré la primera parte, señala lo siguiente: en caso de modificarse un proyecto de actividad, la calificación ambiental recae sobre la modificación. Es decir, lo que el tribunal, la Comisión de Evaluación de los Lagos y que posteriormente el director ejecutivo se pronunció, dice relación única y exclusivamente con el proyecto ingresado el día 27 de septiembre del año 2013 y no lo anterior. Donde ya estaba vigente el Decreto Supremo 189, que, como bien dice la contraria, es del año 2005, pero que entró en vigencia el 1 de enero del año 2008. Y por tanto, ilustre tribunal, efectivamente se toman decisiones con la normativa aplicable vigente a la época del proyecto. Como segunda cosa, quisiera hacerme cargo respecto a las alegaciones del término anticipado de la evaluación ambiental. Y lo que queremos decir al respecto es que la normativa es clara, la Ley 19.300 es clara, y eso es una facultad del SEA, que la ejerce según sea el mérito del caso, evidentemente con un plazo muy reducido, según sea un estudio y una declaración de impacto ambiental, y en este caso, por motivos que constan en el expediente, se estimó que no era suficiente y necesario el término anticipado de la evaluación ambiental. Ahora bien, para entrar en materia de fondo, señoría ilustre, lo primero que debemos decir es que la decisión del director ejecutivo es una decisión que se adecua a sus competencias, que más adelante abordaremos con un poco más de detalles, pero a modo de adelantar un poco la discusión, esas competencias que otorga el artículo 20 de la Ley 19.300, ya la doctrina y la jurisprudencia se conteste, como veremos más adelante también por sentencias de la Corte Suprema. Y para simplificar un poco la discusión, la primera cosa que debemos decir es que el principio de contradictoriedad se cumple y se cumple a cabalidad. Prueba de ello es que el día 27 de mayo del año 2015, antes de que el director ejecutivo emitiera su resolución final, la contraria, representada por don Alejandro Javier Smith Etchever, presentó un téngase presente, que decían ser acompañado para efectos vivendi, y el que además se hace cargo de la resolución que se recurre en sus considerandos respectivos. Por tanto, la contradictoriedad se cumple, y recordemos que la contradictoriedad significa que las personas pueden ingresar cualquier opinión o documento en cualquier estado del procedimiento de evaluación del procedimiento administrativo, y eso aquí sucedió. Efectivamente, el día 27 de mayo, la contraria, ante la instancia del director ejecutivo, presentó un escrito haciendo ver exactamente las mismas alegaciones que aquí se están haciendo ver, y que por tanto ya se encuentran resueltas. Pero ahora bien, nuevamente insistimos, queriendo simplificar la discusión, los motivos de rechazo del director ejecutivo básicamente se reducen a 3 cosas. Y en primer lugar dice relación, efectivamente, como señala la contraria, con el cumplimiento del Decreto Supremo 189, que se refirió a las condiciones sanitarias y de seguridad básica de los rellenos sanitarios. Como se pudo apreciar en las alegaciones de la contraria y en el escrito de reclamación, hay una discusión respecto a la disposición final o no, respecto de los residuos, para determinar o no la procedencia de la disposición, para determinar si es que no hay relleno sanitario. Y quisiera traer a colación lo siguiente: la contraria reconoce expresamente en su declaración de impacto final que los residuos tienen disposición final.
Ello lo hace en el capítulo de descripción de proyecto en el punto 1.1.8.2. Señala manejo de unidades de codigestión anaeróbica. Cito nuevamente, ilustre tribunal, cada vez que ingresa un camión con residuos previa caracterización, estos deberán ser dispuestos dentro de las zanjas de disposición final, cumpliendo con las siguientes etapas y luego desarrolla el punto. Lo hace también en el punto 2.3 del mismo capítulo de descripción del proyecto, residuos sólidos, y señala que los residuos sólidos que se originan en el proyecto son dispuestos adecuadamente y en condiciones que no sean perjudiciales para el medio circundante, su acumulación, transporte y disposición final. Es decir, no es un invento de la autoridad ambiental, ellos lo reconocen. Pero como insiste en que no lo hace, a pesar de que ya hemos dicho que lo hemos demostrado, que sí existe una demostración, efectivamente, el artículo 3º del Decreto Supremo 189 nos da algunas luces de por qué se llega a la conclusión que ha llegado el tribunal. Y en primer lugar, porque efectivamente, cuando la norma define que es un relleno sanitario, no distingue si la disposición es final o no, simplemente se refiere a disposición. Y señala nuevamente, perdón que cite tanto este tribunal, señala lo siguiente: instalación de eliminación, relleno sanitario es la instalación de eliminación de residuos sólidos en la cual se disponen residuos sólidos o asimilables. Simplemente habla de disposición. ¿Qué es lo que sucede en este caso? En el considerando 7.1.7 se desarrolla este punto, efectivamente, su señoría. Y como podrá apreciarse, la contraria primero lo reconoce en su declaración de impacto ambiental, luego se desdice de ello e intenta argumentar en que no existe. Pero hay una cosa que se olvida. Nuevamente en la descripción del proyecto, señala que el proceso de trabajo, yo ahí me pierdo un poco en los conceptos extremadamente técnicos por no ser mi especialidad, pero sin embargo el proyecto considera un proceso de codigestión en que se almacenarán en las zanjas, que son en la tierra, por 15 meses los residuos, para luego obtener un producto final. ¿Qué es lo que dice el titular respecto, o más bien el proponente respecto a su producto final? Que luego lo va a comercializar, lo va a vender. Entonces, conviene preguntarse, ¿y qué sucede, ilustre tribunal, si fracasa el negocio? ¿Qué sucede si no vende el material que se obtiene en el proceso de codigestión? ¿Dónde van a parar esos residuos después de esos 15 meses? ¿Estamos en presencia de una disposición final? Parece ser que lo razonable desde el punto de vista de la protección del bien jurídico del medio ambiente es que sí. Y la única normativa aplicable y vigente en la materia es el Decreto Supremo 189. Razón por la cual, insistimos, es que el director ejecutivo estima que aplica la norma, no que sea un relleno sanitario, que es distinto, sino que tiene características el proyecto que lo hacen asimilable a este tipo de materias. Sobre este mismo punto, la contraria también ha señalado el ilustre tribunal que no ha podido hacer ninguna consideración técnica. Bueno, le recordamos a la contraria, con todo respeto, que estamos ante la sede jurisdiccional que el legislador creó justamente para discutir materias técnicas ambientales. Era la oportunidad, si él estimó que la resolución era infundada, para hacer valer sus puntos de vista técnicos de que la información técnica, de nuevo, del director ejecutivo no era correcta. Y sin embargo no hay ningún argumento técnico que sea capaz de señalar lo contrario. Ninguno. Absolutamente ninguno. Y que no se haya discutido exactamente la misma materia de relleno sanitario en toda la evaluación del proyecto del año 2007 a la fecha, no quiere decir que el director ejecutivo no tenga las competencias para hacerlo. Recordemos el caso de Punta Alcalde. ¿Qué sucedió en Punta Alcalde? Efectivamente, se incorporó en la etapa recursiva un precipitador electrostático en la chimenea de CAP. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Le dio la razón al Comité de Ministros en este caso, que son las mismas facultades del director ejecutivo. Pues tiene las facultades para conocer de la legalidad, mérito, conveniencia y oportunidad. Exactamente lo mismo que en este caso. Pero eso no es el único motivo. El único motivo también, ilustre tribunal, por el cual se rechaza la reclamación, tiene que ver con el plan de contingencia de dolores. En el considerando 7.3 de la resolución del director ejecutivo se relata cronológicamente cómo sucedió los hechos de la evaluación ambiental que referido a esta materia. Y efectivamente la Seremi de Medio Ambiente, pero también la Seremi de Salud, ambas de manera expresa se refieren al tema. En primer lugar, ilustre tribunal, la Seremi de Medio Ambiente en el ordinario 494 de 5 de noviembre de 2013 plantea el primer punto, respecto a su pronunciamiento a la declaración de impacto ambiental. Señala con su venia: observación respecto a la descripción del proyecto. Si bien el titular plantea contingencias que podrían ocurrir, se solicite presente como un anexo los planes de contingencia, identificando las contingencias en cada una de las fases del proyecto y presentar un plan detallado para cada una de ellas. Luego, por supuesto, se redacta el examen por el Servicio de Evaluación Ambiental, acoge el pronunciamiento, el SEA solicita la información, que es quien administra el sistema, y luego ¿no es cierto?, el titular o el proponente de esa altura presenta su adenda. ¿Y qué es lo que dice la Seremi de Medio Ambiente?
Ordinario 196, 16 de mayo de 2014. Debe presentar los planes de contingencia en caso de incendio, derrame de lixiviado, volcamiento de maquinarios, derrumbe de zanjas y generación de olores. Con respecto a los olores, debe además quedar claramente identificados los puntos de generación o eventual generación de olores. Es decir, no se trata de un impacto no previsto o un impacto que sea imposible de describir, sino que determinar dónde pueden haber fugas de olores. Luego, adenda 2. Y finalmente, se lo anuncia la autoridad ambiental en el ordinario 270 del 10 de julio de 2014 de la siguiente manera. El proyecto no entrega en su totalidad la información solicitada en temas de contingencia por malos olores. Al respecto, solo identifica la zanja de operación del área que puede existir la contingencia y no reconoce, fundadamente señala aquí el medio ambiente, la integridad del área de codigestión, la zona de lavados de tolvas, estanques, contenedores, zanjas de contingencias, así como tampoco el derrame de metal residual como eventuales puntos focales de olores. Por tanto, pretender decir que esto es una decisión arbitraria o no fundada es evidentemente carente de toda lógica, más bien por el contrario, se fundamenta la escasez de información, es un proyecto en el sentido que carece de información importante. Y también lo hace Salud en su primer pronunciamiento, es decir, etapas muy tempranas de la evaluación. En el ordinario 786 del 4 de noviembre de 2013, señala: el titular deberá describir cómo evitará que el aumento de concentración de gas metano bajo el techo de la zanja en ese uso genere olores en el entorno. Página 46 de la DIA, se debe declarar mediante un balance de masa la concentración estimada de los diferentes gases a generarse en la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos. En la página 47 de la DIA, al titular no hace mención a la generación de olores. Se solicita aclarar y cuantificar la generación de olores en la digestión anaeróbica de los residuos. O sea, ilustre tribunal, esto se viene discutiendo desde el día 1 de la evaluación ambiental. Es falso que no se haya discutido antes. Insistimos, ojo con la distinción, en que una cosa es el primer proyecto ingresado a evaluación ambiental del año 2007 y otra cosa es la modificación, que es lo que aquí se está discutiendo. Y sobre esa modificación, en etapas muy tempranas de la evaluación, los temas fueron relevados. Pero el director ejecutivo fue más allá. Desde un punto de vista técnico, analizó la información que entregó el titular, el proponente, y se dio cuenta que las falencias, además de las señaladas en los pronunciamientos, que se hace cargo el ICE y que además se hace cargo de la RCA, son distintos. Y es que el error está en la forma de modelar los olores respecto a la dispersión atmosférica que generan los olores. Hace un análisis técnico, que no viene al caso reiterar, que está desarrollado en los considerandos respectivos de la resolución del director ejecutivo, y le critica específicamente lo siguiente: solo modela el ácido sulfúrico y deja de lado otro tipo de gases, o más bien gases que pueden generar olores, como el amoníaco, el metano y otros gases sulfutados, que son propios del tipo de proyectos que genera el titular. Y eso ha sido desvirtuado, eso ha sido discutido, ha dicho la contraria en su reclamación, ha dicho la contraria en estrados. ¿Se ha planteado la duda técnica en cuanto al análisis que hace el director ejecutivo de que eso es incorrecto? Lo cierto es que no. Como decíamos en un principio, en este tribunal estamos en una instancia jurisdiccional, técnica, ambiental. Justamente era la oportunidad, a nuestro juicio, de revisar si es que era estimada que era incorrecta la decisión técnica. Y lo cierto es que la decisión técnica es fundada y no hay argumentos para rebatirla. Y sin querer ser peyorativo, pero a nuestro juicio el proyecto era deficiente. Le faltaba mucha información y no quedaba otra opción que rechazarlo. Y finalmente, el tercer motivo de rechazo tiene que ver con el paso 93, y efectivamente no se otorgó. La Seremi de Salud solicita que se caractericen los líquidos generados por el lavado de camiones y la cámara desarenadora y desgrasadora. Esto lo hace en el ICSARA 1. ¿Qué es lo que dice cuando se pronuncia al respecto la Seremi de Salud? Dice lo siguiente: en el ordinario 358 del 8 de mayo de 2014, con su venia ilustre tribunal. No es correcta la respuesta a la observación dada por el titular, por cuanto el titular presenta resultados del análisis de efluentes de plantas Tresol Limitada y ESAL Sociedad Anónima, en circunstancias en que solicitó la caracterización de un residuo líquido generado en el lavado de camiones y del efluente de la cámara desgrasadora y desarenadora, que tratará de dichos líquidos. Por tanto, entrega información equivocada. No cumplió con lo que se le pidió. Retiramos, ¿quién pide la información? Es el servicio, si nosotros administramos el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y entonces, ilustre tribunal, como se puede apreciar, evidentemente hay carencia en la información que entrega el titular. Es un proyecto de un estándar ambiental bajo y que impide
evaluar correctamente los impactos que está generando. Y es por eso que se toman estas decisiones. Eso, su señoría ilustre, es fundamental respecto de esta materia. Ahora bien, además se acusa que el acto no sería infundado, perdón, se acusa que el acto sería infundado. Lo cierto es, ilustre tribunal, es que una cosa es que la contraria no esté de acuerdo con la decisión del director ejecutivo, pero otra cosa muy distinta es sostener que le faltan fundamentos. Como podrá apreciar de la lectura de la resolución, como podrá apreciar de lo que estamos presentando en estrados, la resolución consta de argumentos de hecho, de derecho, técnicos ambientales, que fundamentan y motivan la decisión del acto administrativo. Ahora bien, respecto de esta supuesta vulneración del Ceremi de Salud, digamos, porque habría firmado una persona delegada de facultades. Bueno, efectivamente así fue, y esta es una resolución exenta del año 2012 que se delegaron facultades, antes de que ingresara el proyecto de evaluación. El proyecto, insistimos, ingresó a evaluación el 27 de septiembre de 2003 y la resolución exenta que delegó las facultades es del día 25 de abril de 2012, más de un año antes, la resolución exenta 634. De lo cual la contraria sí tiene conocimiento, porque ello consta, además se lo hizo saber explícitamente el Servicio de Evaluación Ambiental en la etapa recursiva, a través del informe que presenta el Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión de Evaluación de los Lagos, que solicita el director ejecutivo para poder pronunciarse al respecto de la decisión. Ello consta en el procedimiento administrativo. Por tanto, la contraria lo sabía. Entonces, no pretenderá hoy día acusar o más bien intentar señalar que existe un vicio esencial del procedimiento de evaluación ambiental cuando por negligencia del titular del proyecto no se supo la información con anticipación. Recordemos, su señoría ilustre, que para que un vicio sea esencial debe ser de tal entidad que de no mediar dicho vicio la decisión sería distinta. Y en este caso, por cierto, eso no sucede. Se ha demostrado, el director ejecutivo lo demuestra, que el proyecto tiene serias dificultades, serias falencias ambientales técnicas y que por tanto en uso de sus facultades correspondía rechazar el proyecto. Luego, ilustre de tribunal, parece muy relevante porque se nos acusa de que estaríamos yendo más allá de nuestras facultades cuando interpretamos normas, etc. Es que este tema ha sido ya zanjado respecto a las competencias del director ejecutivo del Comité de la Corte Suprema, lo ha hecho en el proyecto Punta Alcalde y lo hizo en el proyecto Modificación Puerto Tutoralí, donde señaló inclusive que es mutatis mutandi de que las facultades son para conocer de la legalidad, mérito, conveniencia y oportunidad. Y en este caso, a través de un análisis de mérito técnico, fundado, ajustado a derecho, respetando los principios del procedimiento administrativo, el director ejecutivo decidió, recordando siempre que el bien jurídico protegido es el medio ambiente, y decidió mantener el rechazo del proyecto, porque, como insistimos, el proyecto carece de seria información y no se pudieron evaluar adecuadamente los impactos, no quedando, por tanto, otra posibilidad que rechazar el proyecto. Finalmente, señor ilustre, lo último que quisiera referirme, que la contraria también nos ha señalado, es que se habría vulnerado el principio de reformato imperius. Lo cierto es, su señoría ilustre, que aquí no se ha vulnerado dicho principio, pues no se le ha violentado su posibilidad. Una cosa es que, efectivamente, ellos solicitan que se acoja el recurso y que, por tanto, se califique favorablemente, pero eso jamás sería una violación en el caso de la denegatoria, porque ellos ya venían con el proyecto rechazado. Nuevamente, en base a sus análisis técnico, ambiental, conociendo la legalidad, mérito, oportunidad y conveniencia, darse cuenta que el proyecto tiene serias falencias y que por tanto correspondía rechazarlo. Jamás, por tanto, entonces se vulneró dicho principio. Por todo esto, su señoría ilustre, es que solicitamos se mantenga la decisión y se rechace la reclamación en todas sus partes. Entonces, muchas gracias, colega, por su alegato. Entonces, dan por terminados los alegatos. El tribunal consulta a los colegas si existen errores de hecho que quisieran rectificar. No existe ninguno. Bueno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal procederá a hacer consultas a los colegas.
abogado, solamente para que me ayuden a clarificar el timing del proyecto. Déjeme ver si lo entiendo bien. Originalmente tienen un proyecto aprobado por una resolución de calificación que es del año 2007. Sí, eso es. 2008. Ya, y lo que estamos hablando acá es de una modificación por una ampliación o básicamente por alguna... Se triplican más o menos... ¿Perdón? Se triplican más o menos la cantidad de zanjas, su señoría. Perdón. Sí, pero el punto es que lo que quería clarificar es si están regularizando una situación a través de esto o decidieron que técnicamente requerían esta modificación. La proyección económica del proyecto le dijo al titular, al parecer este negocio puede hacerse mejor de lo que está haciendo, incorporemos nuevos elementos al proyecto. O sea, el proyecto Ya se está ejecutando. Bueno, hay otros elementos adicionales que en relación con salud, pero el proyecto se está ejecutando. En función de las buenas perspectivas que tiene el proyecto, se decide modificarlo. Ok, sí, lo entiendo. ¿Y entonces lo decidieron presentar esa modificación cuándo? El año pasado, el 2013, perdón, el 2013. El 2013. Bien, eso... Y entonces, ¿por qué esto de la...? No me queda claro, ¿por qué esto le demora los tantos Mira, años? Lo que sucede es que el proyecto ingresa en marzo del 2007. El proyecto es el mismo, conceptualmente es el mismo proyecto. O sea, lo que nosotros decimos, si la autoridad ambiental, no estoy poniendo ni nombre ni persona, sino que la autoridad ambiental, el órgano finalmente, se demoró 8 años en resolver que era un relleno sanitario, ¿por qué no el limne litis? Es decir, en los primeros 15 días del 2007 no resolvió que el proyecto le faltaba antecedentes suficientes para ser calificado como tal y lo sacaba del sistema, ¿no? Se esperó hasta el día, hasta este año finalmente, hasta el mes pasado. Eso. Abogado, ¿dónde está ubicado el proyecto? ¿Dónde está localizado? Está en Puerto Varas. En la ciudad de... Está en Puerto la Varas. parte alta, esto es... Sí, en el alto. Esto está al lado de un relleno sanitario que se está ahí implementando, el relleno, creo que el relleno de la municipalidad. Gracias, eso es todo. Tengo preguntas. Colega, usted dice que está situado al lado de otro relleno sanitario. ¿Qué otro? ¿El suyo también es un relleno sanitario? Lapsus. Ok, pero yo quiero que me aclare, la RCA del 2008, ¿qué es lo que califica? ¿Cómo lo califica el proyecto? Como planta revalorización de productos residuales. Su señoría, durante el procedimiento de evaluación original nunca se tocó este tema. Sí, insisto, esto aparece recién en el oficio 517 de salud del año, o sea, del 11 de julio del 2014. Ahí aparece por primera vez. Esos hechos están claros, ya están alegados. Dígame usted, ¿por qué no son un relleno sanitario hoy día? A nuestro juicio, el ámbito competencial que regula los rellenos sanitarios está en el artículo 3º del decreto. No, mi pregunta no es jurídica, sino de por qué el negocio hoy día no es un relleno sanitario. ¿Por qué no? ¿Y por qué siguen manteniendo las mismas virtudes que tenía al principio? A nuestro juicio, como se señala en la descripción del proyecto, el proyecto lo que persigue es una nueva forma de hacer gestión con los residuos generados, tanto domiciliarios como u otros. La idea original es, dado que hoy día existe la posibilidad de hacer un mejor tratamiento de aquellos residuos, ¿por qué no le damos un valor adicional? Porque en vez de disponer de manera definitiva el proyecto, no le damos un valor distinto, que es finalmente, si uno lo mira en perspectiva, lo que está pasando hoy día con los vidrios, con el cartón, con el papel en general. Es decir, esa es la idea. Estos residuos pueden pasar a ser finalmente materia prima para ser utilizados. Por eso una parte del proyecto es material biosólido que puede ser utilizado, por ejemplo, como fertilizante, y la otra parte también puede ser utilizado para ser comercializado. O sea, eso es parte de las ideas que trae hoy día la legislación ambiental y las nuevas técnicas de tratamiento de residuos. O sea, no, esa es nuestra idea, por eso que no se le puso relleno sanitario, ¿no? Ok, usted me estaba contando sobre los aspectos económicos que se derivan del objeto principal del negocio. Pero cuénteme, ¿ustedes tratan hoy día residuos sólidos? ¿Planta de tratamiento? Esto estamos hablando de que básicamente es una nueva área de negocio en relación con el tratamiento de residuos sólidos de las empresas sanitarias. Hoy día el proyecto tiene suspendida la operación porque está pendiente una decisión de la Secretaría de Salud.
Ah, El Ceremi de Salud tiene, no era exactamente el motivo, pero el Ceremi de Salud tiene suspendida una autorización para poder dar inicio al proyecto. una autorización, perdón, ¿cómo? Hay una autorización que debe ser entregada por autoridad sanitaria que está pendiente de resolución todavía. ¿Ya? Y por eso que el proyecto o sea, ya tiene galpones, se han hecho cosas, pero no se puede iniciar lo que es la disposición finalmente temporal de los residuos para efecto que se inicie el proceso de generación de biosólidos. Solamente esto, porque usted tiene RCA del 2008. Desde el 2008 hoy día están funcionando. Está pendiente esta decisión del CM de Salud. O sea, y en tanto nos otorgue, no se puede iniciar con la actividad promocional de disposición temporal de los residuos orgánicos. Sí, sí. Y, va a mantener en una zanja durante 15 meses estos residuos. ¿Usted se acuerda del caso de la farfana en Santiago, lo que pasó? Soy santiaguino y me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Donde tuvieron que echarle cal a los residuos por... Ok, pero ¿y eso, ese control, usted dice que no existen normas y por tanto, ¿cómo se debería controlar ese, de acuerdo a su RCA? Lo que se solicitó, se evaluó y calificó en el procedimiento original era una serie de procedimientos atinentes a este proceso. Lo primero es, dado que son residuos básicamente orgánicos, una parte del proyecto, esos residuos orgánicos van a recibir un tratamiento que, en definitiva, además del propio proceso natural de descomposición que se produce por la materia orgánica, también tiene un sustrato, ahí me perdono, técnica, pero que hice relación, por ejemplo, que a propósito de la posibilidad de percolación o generación de olores está un proceso con tratamiento con cal. ¿Ah? Ahora, eso está orientado precisamente a que no sea un residuo que va a permanecer confinado para siempre. La idea es que esto genere un producto comercializable, ¿ya? Ahora, en los aspectos técnicos, en realidad, debería leérselos, pero en realidad no sé exactamente cómo técnicamente opera esto, ¿no? Pasados los 15 meses y no pueden vender una cantidad de los residuos. ¿Qué es lo que considera el nuevo proyecto para disponer de esos residuos? La idea es, bueno, las incertidumbres o variaciones en lo que es la comercialización es parte de todos los negocios, eso es un hecho. Ahora, lo que sí se señala es que si no se producen aquellos hechos económicos finalmente asociados al proyecto, lo que tendría que hacer es disponerlo en este caso, que es un lugar autorizado. Y eso significaría finalmente es el fracaso del proyecto, si eso es. Muchas gracias. Colega, cuénteme por qué es un relleno sanitario. O sea, ¿por qué ustedes sostienen que es un relleno sanitario y no mantiene la misma calificación que tenía en un principio? Por dos motivos, su señoría ilustre. Uno jurídico y uno fáctico. Por uno jurídico, por la aplicación del Decreto Supremo 189. Al ingreso del proyecto original de evaluación no estaba vigente el Decreto Supremo 189 y por tanto el estándar de evaluación ambiental era distinto que existe hoy día. Eso desde el punto de vista ambiental. Perdón, ¿puede repetir esa idea? Perdón. Que al momento de evaluación del primer proyecto no estaba vigente el Decreto Supremo 189. Del 2005, pero bueno, entró en vigencia en entró enero en vigencia del en 2008. Enero del 2008. Sí, verdad. Efectivamente, en el 2005 entró en vigencia en el 2008. Y como tal, por tanto, el estándar nada más de la evaluación evidentemente era distinto en ese año al que hoy día se exige la evaluación ambiental por un montón de situaciones fácticas que no ni el caso de discutir. Y en segundo lugar, su señoría ilustre, más que sostener que es un relleno sanitario, lo que sostenemos es que aplica la normativa de rellenos sanitarios al caso. Y esto aplica básicamente por la disposición de los residuos. Son residuos sólidos, son residuos asimilables y otros tantos, que son, como dijimos, 15 meses, ¿no es cierto?, en este periodo de digestión en la zanja y que no existe claridad qué pasará con ellos en caso de que fracase el negocio, no existe claridad qué va a suceder con ellos. Y de además que, a confesión de parte de la prueba, existe disposición final según vimos en el alegato de los residuos.
Bueno, entonces muchas gracias por su respuesta. Vamos a dar por terminados los alegatos. La presente causa queda en estado de estudio. Se pone fin a la audiencia. Muchas gracias.